Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros este miércoles, mitad de semana, que por cierto, otra bomba en materia de información. Si ya quedó liberada la maestra Elba Ester Gordillo, otro gran personaje de la política nacional acusado de desviar dinero público, también podría estar fuera de prisión en unos cuantos meses. Le vamos a contar todos los detalles sobre esta acusación en contra de Javier Duarte que la Procuraduría General de la República no ha podido sostener. Muy buenas noches, los saludo con mucho gusto también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información generada hasta ahora. Pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. La Procuraduría General de la República reconoció que no tenía pruebas suficientes para acusar a Javier Duarte del delito de delincuencia organizada, el cual reclasificó por el de asociación delictuosa, que no tiene prevista la prisión preventiva. Es decir, el exmandatario estatal podría enfrentar el juicio en total libertad. El senador electo de Morena, Ricardo Monreal, lamentó la ruta que ha tomado el caso de Javier Duarte tras afirmar que esto pone en evidencia el mal uso que el gobierno ha dado a la PGR. El Partido Acción Nacional consideró que sería una tragedia que el exgobernador veracruzano saliera de prisión en el corto plazo. El dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda, reprobó que la justicia se aplique con criterios políticos, como en este caso el de Javier Duarte. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que Javier Duarte permanecerá en la cárcel debido a los procesos que aún siguen en su contra en esa entidad. Hay que recordar que en esta misma sala lo anunciamos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz logró que en la solicitud de extradición de Javier Duarte de Guatemala a México se incorporaran 2 órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias, de tal manera que si fuera liberado en la Ciudad de México para que cursara su proceso en libertad, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser trasladado al centro de reclusión ubicado en Pacho Viejo y desde ahí cursar en prisión sus procesos. El secretario de Seguridad Pública del próximo gobierno federal, Alfonso Durazo, anunció que espera reunirse con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para iniciar el proceso de transición en materia de seguridad nacional. Que estamos planteando tener una reunión en el transcurso, la primera reunión en el transcurso de la semana. Primeramente con el señor secretario de Gobernación y posteriormente con cada uno de los titulares de las áreas de seguridad. Demanda la organización México Justo una reingeniería del presupuesto del Poder Judicial a fin de disminuir los salarios de los ministros y aumentar el gasto en una mejor impartición de justicia. El presupuesto público requiere un direccionamiento. Si bien más allá de los sueldos, una verdadera reingeniería y asignación de responsabilidades para permitir ahorros mayores y adecuados. Reconoce el Instituto Nacional Electoral haber recibido ataques cibernéticos durante el proceso electoral del 2018. Que el desafío técnico que implicó la organización del proceso electoral más grande de nuestra historia fue superado por las instituciones electorales. No obstante la complejidad del modelo electoral, y que el INE desplegó importantes esfuerzos en materia de ciberseguridad con la finalidad de blindar los sistemas institucionales, a pesar de haber recibido algunos de los ataques informáticos, le quito algunos, los ataques informáticos más graves de la historia. Rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional el delito de posesión simple de marihuana sin fines de distribución. Y estima la calificadora internacional Moody's Investors Service que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México afectaría la competitividad del país, que con el proyecto vería un impulso a través de mejoras en infraestructura para el turismo.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que es posible que en las siguientes horas se alcance un acuerdo en un principio respecto al nuevo Tratado de Libre Comercio. True is really when you finish everything. But we hope that we can have a solution in the next couple of hours or a couple of days. Y la organización Mexicanos Primero llamó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a su equipo a mejorar los cambios educativos más que echar o abrogar la reforma educativa. También expresó su preocupación por el regreso de la exlideresa del CENTE, Elba Ester Gordillo, a la escena pública. Es preocupante, sí es preocupante porque en su momento no representó ella, su liderazgo, digamos, ella... Yo creo que nadie se puede permitir un juicio personal sobre ella. Su liderazgo no representó un avance para el derecho de los niños, sino probablemente todo lo contrario, porque generó un sistema de sometimiento para la mayoría de los maestros. El gobierno de la Ciudad de México ya investiga la pinta hallada en una iglesia de Bosque de las Lomas, aparentemente con la firma del cártel Jalisco Nueva Generación. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que los primeros hallazgos apuntan a que no se trata de un mensaje proveniente de esa organización delictiva. Y comenzaron los trabajos de mantenimiento del candil de la Asamblea Legislativa de cara a la instalación del primer Congreso de la Ciudad de México. Se ha iniciado el proceso más delicado de toda la restauración del recinto del Pleno de Donceles. Precisamente se trata de descender este candil monumental original de 1914 que cuenta con casi 500 luces y una cantidad impresionante de cristales de Bohemia que lo hacen único. Un sismo de 5.3 grados de intensidad se registró esta tarde aquí en la Ciudad de México. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, indicó que el movimiento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica. Y en Venezuela se registró un sismo de 5.7 grados de intensidad, réplica del terremoto que ayer sacudió a la mayor parte del país sudamericano sin dejar víctimas ni grandes daños. Nosotros somos un país sísmico, tenemos 3 fallas sísmicas bien conocidas, más de 150 kilómetros, y se ha hecho un trabajo profundo en cuanto a la sensibilización y a todo lo que tiene que ver el abordaje ante un evento de esta naturaleza. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump arremetió contra su ex abogado Michael Cohen luego de que este se declarara culpable de violar la ley de financiamiento de campaña y de otros cargos. En cambio, el republicano afirmó sentirse mal ante la declaración de culpabilidad de su ex jefe de campaña, Paul Manafort, acusado de delitos financieros. Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo. Mire, le comento, ya se lo veníamos informando al principio de esta emisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, estaría a punto de salir de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República admitió que no tiene pruebas suficientes para acusar al exmandatario por delincuencia organizada. Nuestro compañero Leonardo Rosas nos tiene los detalles. La Procuraduría General de la República aceptó que no tenía datos de pruebas suficientes para acusar a Javier Duarte por el delito de delincuencia organizada y por ello lo reclasificó por el de asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva. La dependencia federal destacó que independientemente de que ahora no haya un delito que oficiosamente lo mantenga en la cárcel, el exgobernador de Veracruz continuará en reclusión porque tiene dictada la prisión preventiva por el delito de lavado de dinero. La PGR recordó que contra Duarte existen otras acusaciones que integra la Fiscalía General de Veracruz. Esta es la segunda vez que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra alguno de los imputados en el caso Duarte.
La Subprocuraduría de Delitos Federales presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte la acusación formal contra Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado de dinero. En los próximos días, un juzgado de control fijará una fecha para celebrar una audiencia intermedia en la que será debatida la legalidad de los datos de prueba de la acusación penal y las pruebas de descargo de la defensa del imputado. En La Ciudad y el Mundo, Leonardo Rosas. Y luego de que la Procuraduría General de la República retirara del caso del exgobernador Javier Duarte la denuncia por el delito de delincuencia organizada y lo reclasificara por el de asociación delictuosa, el senador electo de Morena, Ricardo Monreal, acusó a la dependencia de hacer un uso político en este asunto. Dijo que se trata de un instrumento de carácter político, persecutorio, y enfatizó que ese tipo de acciones cambiarán con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y quien también opinó sobre la reclasificación de los delitos contra Javier Duarte fue el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien aseguró que su antecesor permanecerá en la cárcel debido a los procesos que aún se siguen en su contra en aquella entidad. Yunes Linares dijo que en el caso hipotético de que el exmandatario salga del reclusorio Oriente, deberá ser entregado a autoridades veracruzanas para enfrentar delitos como peculado y abuso de autoridad, y uno más por desaparición forzada de personas, delito por el cual ya se ha consignado al exsecretario de Seguridad Pública, también al exsecretario de Seguridad Pública del propio Duarte, de la administración de Duarte, Arturo Bermúdez. Más adelante estaremos hablando con el gobernador Yunes, precisamente pues para que nos detalle primero qué piensa acerca de esta incapacidad de la Procuraduría General de la República de poder fincarle los delitos de delincuencia organizada al exmandatario estatal, y en segunda, pues cuál es la ruta para que el gobierno de Veracruz pueda garantizar que Duarte no salga de la cárcel. Lupita. Y sobre este tema, el Partido Acción Nacional consideró que sería una tragedia que el exgobernador veracruzano Javier Duarte saliera de prisión en el corto plazo. El dirigente nacional, Damián Cepeda, señaló que sería una tragedia para México que Duarte saliera libre porque, dijo, es una persona que actuó con gran corrupción y debe pagar. Manifestó que el mensaje no puede ser que en este país no hay justicia. Vamos a hacer una breve pausa. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros al teléfono 53220300 o también nos puede seguir vía streaming en www.canaltv-aldf.gov.mx. Aquí lo tiene en la parte inferior de la pantalla, o también escríbanos sus comentarios, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21.2. Regresamos en 3 minutitos.